En este último video que refiere a formato tabla, vamos a analizar las referencias estructuradas, que es uno de los beneficios que nos ofrece trabajar con este tipo de formato. En otras palabras, las referencias estructuradas en Excel son un tipo de referencia que se utiliza, como decíamos, dentro de las tablas formateadas, y lo que hace es, en lugar de referirse a celdas individuales o rangos tradicionales como A1, 2 puntos, B10, estas referencias emplean los nombres de las columnas y el nombre de la tabla para crear fórmulas más claras, legibles y fáciles de mantener. Esto hace que las referencias sean dinámicas, ya que se actualizan automáticamente si se agregan o eliminan filas o si el nombre de la columna cambia. Además, las referencias estructuradas son útiles porque simplifican el trabajo con datos al identificar claramente qué elementos están siendo utilizados en la fórmula, lo que es especialmente ventajoso en hojas de cálculo complejas o colaborativas. Veamos ahora algunos ejemplos. Cuando calculamos el total, pudimos ver, al utilizar la función suma, esta sintaxis: tabla de ventas y entre corchetes ventas antes de IVA. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando queremos escribir una función, primero llamamos a la tabla y luego llamamos a la columna correspondiente. Podemos verlo de la siguiente manera: más suma, abrimos paréntesis, el nombre de la tabla era tabla de ventas. Como podemos ver, aparece dentro de las opciones de Excel, ya que le dimos el nombre correspondiente. Hacemos doble clic, abrimos los corchetes y cuando abrimos los corchetes, Excel nos da una serie de opciones que son básicamente los elementos de dicha tabla. Entonces vamos a completar con ventas antes de IVA, cerramos el corchete y de esa manera tendremos nuestra referencia estructurada. La ventaja que tiene trabajar con referencias estructuradas es que podemos llamar a la tabla y a la columna y hacer la operación desde cualquier parte del libro. Si tendríamos que hacerlo con un rango, esto es más complejo, ya que obligatoriamente deberíamos ir a la hoja y al rango correspondiente para hacer la función. Por otra parte, también cuando hicimos la fórmula, pudimos ver esta forma de sintaxis en doble corchete, en donde decía arroba ventas antes de IVA, y es todo esto multiplicado por el 27%. En Excel, el símbolo arroba se utiliza para referirse a un valor de la misma fila dentro de una columna específica de una tabla. Es una forma de hacer referencias relativas dentro de las tablas, ayudando a aplicar cálculos o funciones a nivel de fila sin necesidad de utilizar referencias tradicionales como A1 o B2, por ejemplo. En este caso, lo que hicimos fue multiplicar por una constante el valor vinculado a la venta. También podemos escribir referencias estructuradas partiendo de los totales de la tabla. Para ello tenemos que ir a diseño de tabla y activar la fila de totales. Veamos cómo sería en este ejemplo levantar el total para llegar al mismo resultado que obtuvimos recién haciendo la referencia estructurada de la función suma, levantando la tabla y luego levantando la columna. En este caso, la función sería de la siguiente manera: más llamamos a la tabla ventas, abrimos un corchete, abrimos otro corchete, ponemos
numeral totales, cerramos el corchete, ponemos punto y coma, llamamos ahora a la columna abriendo un corchete, ventas antes de IVA, cerramos el corchete, ponemos enter. Como vemos nos trae el mismo dato. Si nosotros eliminamos la fila de totales, deja de efectuarse el cálculo. Por otro lado, si cambiamos la forma de calcular el total, por ejemplo pasamos un promedio, el dato que nos va a traer será el promedio, y si ponemos un recuento nos traerá el recuento. Para finalizar nuestro segmento vinculado a formato tabla, una última incógnita que nos falta develar es cómo pasar de una tabla a un rango, ya que de un rango a una tabla lo pudimos ver yendo a insertar tabla o bien yendo a inicio, dar formato tabla. En este caso, para hacer el camino inverso, vamos a diseño de tabla y simplemente ponemos convertir en rango normal, y de esta manera queda armado el rango correspondiente. Si vemos las fórmulas que antes tenían referencias estructuradas, ahora pasan a tener una sintaxis muy similar a la que veníamos aprendiendo, ya que se encuentran con rango de datos.